Ok. Estoy en comunicación con el embajador en situación de retiro, José Luis Pérez Sánchez Cerro. Muchísimas gracias, José Luis, por concederme esta entrevista. Muchas gracias también, Juan, por acceder a entrevistarme sobre la situación en general en el Perú, ¿no? Tú tienes mucha experiencia en el tema internacional y sobre todo has conocido muy de cerca las colectividades peruanas en el exterior, ya que estuviste, entre otros destinos, en la Embajada del Perú en España y en Argentina, y te reunías con la colectividad peruana, y la embajada siempre estuvo abierta hacia tus compatriotas, cosa lamentablemente poco común en algunos de tus colegas, pero en este caso se está debatiendo el derecho a los peruanos a tener representación específica por el distrito electoral de peruanos en el extranjero, ya que ahora están votando congresistas por Lima. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con que el peruano en el exterior siga votando en el exterior. Es una parte significativa de la población electoral peruana, de 3 millones de peruanos en el exterior, que es una gran cantidad, están calificados para casi 1 millón de peruanos votar en el exterior. En la última elección, yo estuve de embajador en Argentina y tuvimos 4 colegios. En el año 2016. Correcto. De 4 colegios en la capital argentina, en los que votaron teóricamente 25.000 peruanos en cada colegio. Pero, como tú sabes, hay un gran número de ausentes. Y eso porque han eliminado la multa, que antes sí existía, y aún en los votos en el exterior, la multa a los peruanos que no votan. Y eso es un elemento disuasivo para que continúen votando como lo hacían antes. Un poco por la lejanía a veces de los peruanos que viven lejos de los centros electorales y un poco por la indiferencia, por la lejanía al Perú, al haber tomado una residencia distinta a la del Perú, obviamente, y entonces su preocupación es mucho menor. Y el poco interés de los políticos peruanos, porque recordemos que los peruanos en el exterior votan congresistas por Lima y los candidatos que postulan por Lima no van a visitar a las comunidades. Correcto, ese es un punto importante. Hay una ausencia notable de los candidatos en general y en particular los candidatos por Lima, de los candidatos que votan, que son candidatos en el Perú, y que ven con cierta indiferencia el voto del peruano en el exterior. Entonces, es una especie de toma y daca, ¿no? Los peruanos no votan. Las políticas públicas, porque exactamente, teniendo en cuenta que los peruanos en el exterior mandan remesas que sirven para la economía nacional, tienen poca reciprocidad hacia el diseño de las políticas de Estado. Hay muchos peruanos que lamentablemente están en una situación muy precaria económicamente, incluso hay algunos que quieren retornar al Perú y no ingresan como varados, ya que no vinieron ni como turistas, ni tampoco tienen pasaje de regreso, que a veces los consulados y las embajadas le ponen una barrera burocrática y no hay respuesta efectiva, ni tampoco hay una voz en el Congreso que lo represente. Así que tú estás a favor de que haya congresistas surgidos desde las comunidades peruanas en el exterior. ¿Nos puedes comentar cómo fue tu sustento en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República? Sí, cómo no. Yo lo que quería decir es que son 3.500 millones que envían los peruanos desde el exterior al Perú. 3.500 millones, una cifra realmente considerable. Muy importante, exactamente. Entonces, también en virtud de eso, es que hay necesidad de atender las necesidades de los peruanos en el exterior.
O sea, en palabras políticas se podría decir que hay que terminar con el trato de ciudadanos de segunda o tercera categoría a los inmigrantes, ya que aportan a la economía, sí. Y lamentablemente no son tratados como deben. Sin duda alguna, y la experiencia mía recoge, en cierto modo, la mayor cantidad de peruanos y de votos de peruanos en el exterior, porque yo he sido embajador en España y he sido embajador en Argentina, que son las mayores plazas de peruanos en el exterior. Y en virtud de eso puedo dar testimonio de la participación de los peruanos, que en muchos casos es una participación minoritaria, casi nostálgica por el Perú, ¿no? Pero no hay mayor aporte, como debía haber, de su aprendizaje en el exterior, ¿no? Porque sin duda aprenden una situación diferente. Yo he visto, por ejemplo, en Buenos Aires, las elecciones de Italia, donde habían candidatos argentinos que vivían en Italia y que representaban de alguna forma a una población importante de argentinos en Italia, ¿no? No es el caso del peruano, pero que cada vez es mayor y más simbólica y significativa la presencia del peruano en el exterior. En consecuencia, creo yo que no se le ha dado la significativa importancia que ello tiene y que es necesario que el Perú, en este caso a través de su Congreso, señale la necesidad de reforzar y de darle la importancia que realmente tienen los peruanos en el exterior. Se podría contemplar, ya que tú eres un destacado militante aprista, de que el partido aprista se pronuncie al respecto, porque tenemos entendido que el APRA estaría a favor de esta propuesta. Si bien no tiene representatividad en el Congreso de la República, es uno de los partidos más importantes del Perú. Así es, sin duda, el APRA prácticamente se formó en el exterior, en el extranjero. Primero en México, con la fundación del APRA en 1924, por ahí la torre. El 7 de mayo. En que se establecen los 5 puntos del programa máximo del APRA. Y en segundo lugar, por la organización internacional que ha tenido el APRA desde sus orígenes, desde su fundación en el exterior, como incluso la célula aprista en La Habana, en Cuba, en París, en fin, son representaciones que el APRA ha tenido como demostración de su valía internacional como doctrina y como partido, ¿no? Sí, o sea, se podría decir que el Partido Aprista Peruano está a favor de esta creación del distrito electoral para peruanos en el exterior, y tú como embajador has trasladado la inquietud de las colectividades peruanas en el extranjero de ser representados por ellos mismos, por el mismo migrante. Sí, absolutamente. El APRA está plenamente de acuerdo con una representación de los peruanos en el exterior en el Congreso. ¿Por qué piensas que hay grupos que se oponen? Por ejemplo, el grupo de la célula parlamentaria del fujimorismo. En primer lugar, porque son grupos que no responden a la preferencia del elector en el exterior. Entonces le dan poca importancia en términos electorales y más aún quisieran que no tuviese esa importancia porque no tienen mayor representación. Y ese es el caso de algunos partidos que miran con cierto desdén el voto de los peruanos en el exterior. Pero todo eso va a ir cambiando, obviamente, por la presión de los peruanos en el exterior, que son varias decenas de miles, y por la necesidad de tener una representación en el Congreso. Es decir, terminar
con la desidia, con la poca importancia que se le da a los peruanos en el exterior y darle verdaderamente el sitial que les corresponde, en virtud de esa enorme cantidad de peruanos que deben ser también sujetos de la política peruana, aun cuando vivan en el exterior. Hay un desconocimiento generalizado de la situación de los peruanos en el exterior, y eso no ha contribuido a que se le dé la importancia necesaria a su supervivencia en el exterior y al aporte que hacen a través de las remesas en el exterior, que son más de 3 millones de peruanos, que hacen a la economía peruana, obviamente. ¿Puedes transmitirle las inquietudes de las colectividades en el extranjero a los miembros de la Comisión de Constitución del Congreso? Ya que seguramente vas a volver a exponer sobre el tema. Es importante que haya un canal, en este caso tú como embajador en situación de retiro, ya que estuviste en Argentina y en España, ¿estarías dispuesto a poder trasladar estas inquietudes? Así es, sin duda, y lo hemos hecho en la última presentación nuestra en la Comisión de Constitución. Hemos puesto en conocimiento de los congresistas peruanos que forman parte de esa comisión las necesidades principales de los peruanos y el hecho de que es una población importante que debe ser tenida en cuenta. ¿Qué respuesta tuviste de los congresistas? ¿Estaban de acuerdo con los... Bueno, hubo mucha atención a lo que decíamos. Prácticamente se enteraban recién de algunas situaciones que desconocían. Por ejemplo, hubo mucha cordialidad en las ¿qué situaciones desconocían los congresistas? Piden el voto de los peruanos en el exterior y no conocen la realidad. Por ejemplo, ellos primero que no visitan a los peruanos en el exterior, a pesar de la importancia que tienen, y es fundamental que lo hagan. Siendo congresista y siendo candidato. No es gente en extrema pobreza que no puede viajar. Y además el rédito que representa a nivel de los votos de los peruanos que viven en el exterior. Entonces, mi primer reclamo sería eso, que vayan los candidatos al Congreso a conocer la realidad de los peruanos en el exterior, que no es poca, y que es mucha incluso. Y en segundo lugar, que presten más atención a las necesidades de estos peruanos en el exterior, dado su gran cantidad en el exterior y sus aportes económicos que realizan importantes economía peruana, ¿no? Además, obviamente, el hecho de ser conciudadanos del Perú, de ser peruanos y de alguna forma representar al Perú en su trabajo, en su vida cotidiana, en su conducta. La última pregunta, teniendo en cuenta que el próximo año van a ser las elecciones en Perú, se cumple el bicentenario de la patria, ¿estarías dispuesto a postular al Congreso de la República, ya que pasaste a una situación de retiro? Porque tú serías una voz autorizada para hablar sobre el tema de los peruanos en el exterior, que lamentablemente no están bien representados. Por supuesto, yo estaría muy contento de ser un candidato, de ser eventualmente un representante de los peruanos en el exterior. Tengo 53 años y medio de haber estado en el servicio diplomático peruano, nunca he estado en otra carrera más que en esa, y que puedo decir que conozco en algo o mucho las realidades de los peruanos en el exterior. He sido embajador en 5 países y diplomático en 11.
Entonces, eso me ha dado cierta experiencia en el conocimiento a la realidad de los peruanos en el exterior. Y espero volcar esa experiencia en el Congreso de la República y volcar mis conocimientos de la realidad de los peruanos en el exterior. O sea, se podría decir que tú, aunque nunca dejarías de trabajar en beneficio de las colonias peruanas, independientemente si sale o no. Sin duda alguna, sin duda alguna, y porque además sería un representante ad hoc, si se quiere, con una especialidad diferente, que no la tienen así nomás los congresistas. Conocer la realidad del Perú y de los peruanos, de su producción, de sus principales problemas en el exterior. Y yo creo que desde ese punto de vista sería un aporte al Congreso en una materia en la que es necesaria actualizar e incidir ahora. Muchísimas gracias, José Luis, muy amable. Gracias, Juan. Gracias a ti.